Este video es un poco corto, trata sobre cómo hacer una depuración paso a paso con Visual Studio. Fíjense, para empezar, si yo quiero ejecutar en modo debug una aplicación, fíjense que está en modo debug. Modo release se utiliza cuando vamos a generar ya nuestro instalador, nuestros ejecutables, y para nuestras pruebas unitarias utilizamos el modo debug. Yo puedo ejecutar la aplicación y darle F5 o darle iniciar, pero si yo quisiera una depuración paso a paso, necesito insertar mis puntos de interrupción. Para insertarlos me voy en la barra lateral izquierda. Fíjense cómo se muestra un circulito en los puntos que estoy pasando, y quiere decir que Visual Studio ahí puede insertar un punto de interrupción. Por ejemplo, puedo marcar en el punto de la línea 11 y fíjense cómo se ha insertado un circulito rojo. Eso quiere decir que si yo ejecuto la aplicación con F5 se va a detener en la línea 11. Entonces lo ejecuto y se paró en la línea 11. Si yo quisiera saltarme el método y continuar con mi ejecución, le puedo digitar la tecla F10 para que siga la ejecución a la siguiente línea. Incluso puedo arrastrar la línea amarilla a un punto anterior. Fíjense cómo estoy en la línea 11, y si yo quisiera entrar a ese método configuración parámetros, si quiero entrar a ese método y hacer la depuración de lo que hay en ese método, digito la tecla F11. F11 me sirve para entrar al método. Fíjense que aquí en el panel superior derecho nos muestra las opciones. F11 paso a paso por instrucciones, F10 paso a paso por procedimientos. Entonces F10 me sirve para que haga la ejecución del procedimiento y continúe con la siguiente sentencia. Pero si yo quiero entrar al método y hacer la ejecución paso a paso de ese método, voy a oprimir la tecla F11. Le di F11 y fíjense cómo ya entró al método configuración parámetros. Entonces continúo con F10. Si yo quisiera entrar al método lectura parámetros y ver qué pasa, le doy F11. Si quiero saltar y continuar con la ejecución que haga ese método y no me interesa lo que haga en ese método, tecleo F10. Voy a teclear F11 para entrar al método y ver qué es lo que realiza. Entonces fíjense, ¿para qué me sirve esto? Pues para ir revisando qué es lo que se está ejecutando. Por ejemplo, si yo paso por arriba de archivo configuración, me está dando la localidad donde se encuentra el valor que tiene esa variable. Archivo configuración tiene ese contenido csftp-local. Todo eso es lo que tiene almacenado esta variable archivo configuración. Le doy F10 y me va a ejecutar. Y así me puedo ir paso por paso. Fíjense, aquí líneas me dice que tiene 23 elementos, y si yo paso sobre líneas me va a mostrar todo el contenido. Si yo quiero irme paso a paso, le doy un punto de interrupción en la línea 26 y le doy F5 para que ejecute y se detenga donde está ese punto de espera. Entonces ya puedo irme depuración, la ejecución paso a paso, y puedo establecer puntos de espera. Puedo eliminar puntos de interrupción. Si ya no quiero este punto, paso el cursor donde está el punto y lo quito y le doy F5. Y así establezco mis puntos de interrupción. Si yo ya no quisiera tener ningún punto de interrupción, me voy a depurar y aquí puedo eliminar todos los puntos de interrupción. Esto porque cuando ya en mi aplicación ya no quiera que se detenga en algún punto, pues los puedo eliminar o también los puedo deshabilitar. Ahorita no me aparece deshabilitar porque no tengo ningún punto de interrupción, pero yo puedo irme a depurar y le puedo detener, puedo eliminar, puedo reiniciar
puedo hacer paso a paso por instrucciones, etcétera. Entonces, el escenario que me interesa revisar es cuando falla una ejecución. Por ejemplo, ya aquí tengo que va a ejecutar la acción descarga, porque en el main estoy recibiendo, se supone que estoy simulando que estoy recibiendo por línea de comandos la palabra "-d". Entonces entró a ejecución case con el valor del argumento como "-d". Entonces la acción que va a ejecutar es descargar archivos. Le voy a dar F11 para hacer el debug línea por línea y puedo pasar sobre las variables y ver qué valor le está asociando a cada una de ellas. Si quiero ir más allá, lo que puedo hacer es, por ejemplo, darle clic sobre Local Directory, le doy clic derecho y busco la opción que dice agregar inspección. Esto lo que me va a mostrar es en una pantalla, en la parte de abajo, que se llama pantalla de inspección, donde me va a decir la variable y el valor que contiene. Entonces ya puedo entrar y hacer mi funcionalidad que yo requiera. Ahora lo que yo quiero es, por ejemplo, hacer que entre a la excepción, que falle. Como ahorita mi método no está fallando y tiene los parámetros correctos y demás, yo puedo hacer que falle. ¿Cómo lo puedo hacer? Como les comento, puedo regresar el punto de ejecución a unas líneas antes y lo puedo regresar arrastrando. Entonces fíjense que el host tiene la variable 127.0.0.1. Esto lo puedo cambiar. Le doy sobre el valor. Le cambio, por ejemplo, le voy a cambiar el valor de la variable host para que falle mi conexión. Ya que este no es un host correcto, va a fallar cuando quiera hacer la interrupción, y es lo que quiero mostrarles cómo puedo hacer que falle una conexión. Entonces hasta ahí todo bien, pero aquí cuando haga la conexión va a fallar. ¿Por qué? Porque el host no es correcto, no tiene el valor correcto. Entonces si yo le doy F10, bueno, no falló porque la librería rensi.net está controlando esos errores. O más bien es una variable, un valor válido. Permítanme volver a ejecutar y voy a hacer que falle. Vuelvo a entrar al método y aquí en host le voy a decir que sí, que continúe. En host le voy a dar uno raro, la 1027, que no existe. Entonces ahora sí debe de fallar. Cuando hago la conexión falló. Como tengo el modo debug, se paró en la excepción y me está indicando qué excepción se está presentando. Me está diciendo host desconocido. Esta excepción se generó, bueno, me marca toda la traza, que si yo quisiera mostrarla en pantalla puedo agregar una línea aquí y darle un system.console.writeLine y que me muestre el valor de la excepción, y puedo agregarle un system.console.readLine si quisiera, para que se detenga ahí. Entonces debo recompilar porque hice modificaciones a código. Voy a poner un punto de interrupción en la línea 90, le doy F5 y fíjense cómo se va a detener en ese punto que hay. Le vuelvo a dar F5, encuentra el siguiente punto de interrupción en la ejecución en la línea 90 y ahí se detiene. Ahora le voy a cambiar el valor del host para que falle. Entonces va a hacer la configuración de manera correcta. Pero cuando quiera conectarse al servidor SFTP que estamos viendo en este ejemplo, va a fallar. Cuando intente realizar la conexión, fallará porque el host está mal, es incorrecto. Entonces si yo le doy F10 para que continúe con la ejecución,
me va a mostrar en pantalla cuál fue el error. ¿Por qué? Porque estoy diciendo consiste en console.writeLine y que es el nombre de la variable del error, le puse excepción, el nombre de la variable trae el detalle del error. Entonces ya me está diciendo cuál es la traza. Entonces ya con esto del error ya me da mayor visión de qué es lo que está fallando. En este caso me está diciendo que el host es desconocido. Entonces ya yo lo que tendré que revisar es por qué está mal el valor y si lo tuviera que corregir o cambiar. Fíjense cómo puedo generar otra excepción. Por ejemplo, voy a hacer la clásica. Todos sabemos que no podemos dividir entre 0. Entonces lo que yo puedo hacer es iniciar una variable con el valor i igual a 0. Permítanme moverlo. Lo voy a mover al main. Me voy a program y me voy al método main. Entonces yo puedo iniciar una variable con el valor 0 y decir que i va a ser igual a 0 entre i. Fíjense que no puedo poner 0 entre 0 porque el IntelliJ es muy inteligente y me va a decir que esta división es incorrecta porque es una división entre 0. Pero si yo sé que puedo burlar esa validación y poner 0 entre i, pues lo puedo hacer. ¿Esto para qué? Para cuando ejecute la línea 12 falle. Entonces lo que voy a hacer en la línea 23 pues es mostrar el detalle de por qué falló. Y pongo un punto de captura para que se detenga. Entonces fíjense, la línea 23 y 24 solo me va a servir para saber qué fue lo que falló. Y X, que es la excepción que se va a presentar, en este caso le puedo poner X, le puedo poner lo que ustedes quieran. Va a ser el nombre de la variable con el valor de la excepción. Entonces le puedo dar F5, si le doy F5 se va a detener en la línea 11. Si le voy a dar F10 va a arrancar y se va a detener. Me mandó un error, dejen ver cuál fue el error. X no existe. Ok. Sí, porque le cambié el nombre. Entonces recompilo y le voy a dar F10. Entonces entró a la línea 11, le doy F10, ejecuta la línea 12 y aquí va a fallar porque sabemos que esa división es incorrecta. Le doy F10, se detuvo en la línea 21 donde trae la traza de la excepción. Le doy F10 y me va a mostrar el error de lo que falló. Entonces ahí ya me dice que intento de dividir por 0 y me está indicando en qué línea. En la clase program, en la línea 12, se intentó una división por 0. Entonces esto ya me da argumentos para saber qué es lo que estoy haciendo mal. Si yo me voy a la línea 12, digo, tengo una división de 0 entre i. ¿Bajo qué condiciones puede fallar? Pues la verdad es que no sé cómo puedo hacer que falle. Bueno, si yo hago la depuración paso a paso, voy a decir, ¿esta división cuándo puede fallar? Pues la verdad no lo sé, no me acuerdo. Entonces lo que yo hago es una ejecución paso a paso. Fíjense, le doy F10. En la línea 12, ¿por qué puede fallar? Bueno, ya estoy revisando que i vale 0. Entonces si me pongo a pensar y digo 0 entre 0, pues es obvio, no se puede hacer esa división por 0. Entonces ya con la depuración paso a paso ya yo puedo saber en qué línea está fallando y evaluar pues qué valores traen mis propiedades, mis variables, o qué valores está devolviendo mis funciones, por lo cual está fallando. Si yo quisiera dar más detalle del error, puedo hacer un console.writeLine y para que me muestre en pantalla pues toda la traza del error, que es lo que está mostrando aquí en la consola. O puedo pasar por encima de la variable exception y le doy clic para que me expanda el detalle del error
y ya con eso sabré qué es lo que está fallando. Espero que este video les sea de utilidad para que puedan hacer depuración paso a paso en sus aplicaciones y les pueda servir para darle elementos y saber por qué está fallando su aplicación, si es el caso, y si no, como breviario cultural. Un saludo y gracias.